en este canal Movimiento TV RD. Hoy estamos aquí una noche maravillosa, gracias a Dios. Tenemos nuestro hermano y querido, el pastor Feliciano. Dios le bendiga mucho. Estamos aquí, ¿verdad? En este momento tan significativo para nosotros, ¿verdad? Para así testificar algunas cosas de las cosas que le pasan a uno y cómo uno llegó a los pies del Señor, ya que uno estaba en el mundo y era del mundo. Digo que era del mundo porque ya yo no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. La gente tan ansioso de saber cómo usted llega a los pies del Señor. Yo fui llamado por el Señor directamente en mi vida inconversa. No tuve muchas personas que me hablaran de Cristo, pero sí, aunque andaba en el mundo haciendo cosas que no agradaban a Dios, muchas cosas malas en ella, pero era religioso, ¿verdad? Porque tú sabes que nos criamos en un lugar donde se practicaba el catolicismo. Amén. Eran los católicos. Y conocía esa parte y oía mencionar de Dios en medio de ese lugar, pero tú sabes que no era el lugar correcto, porque yo necesitaba algo más que eso que yo estaba adquiriendo. Aleluya. Esa vez. Pero sí, en medio de mi impiedad, en medio de los problemas, sí, tenía como eso de que existía Dios y yo clamaba a Dios siendo inconverso, y en momentos difíciles clamé a Dios y Dios estaba ahí porque Dios ya me había sellado. Aleluya. Me había sellado con un llamado terrible. Usted sabe que en los tiempos antiguos los viejos hacían pactos satánicos, diabólicos, y eso tenía mi abuelo. Y yo tuve una experiencia terrible con Satanás siendo inconverso, y ahí fue cuando yo me afiancé de Dios. Llamé a Dios cuando Satanás me estaba llevando, y Dios apareció en mi vida y marcó mi vida desde ese tiempo. Aleluya. Yo tengo por entendido, y hay cosas que uno quiere preguntársela aquí a la persona para que esa persona que están ahí tengan algo con qué nutrirse y sepan lo bueno que es estar con el Señor. Y los testimonios principalmente son buenos para que la gente escuche, reflexionen y sepan que hay un Dios vivo, un Dios de amor. ¿Usted ha pasado, cuál fue lo que usted ha pasado en su proceso? Porque usted ha pasado por un momento difícil. Sí. Tú sabes que cuando uno llega al camino del Evangelio, hay un cambio radical en la vida de la persona, y uno está acostumbrado a vivir una vida en el camino ancho. Cuando llega al Evangelio, entonces uno entra por la puerta estrecha y cambia totalmente la vida del hombre. Por eso es que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Nosotros nos movíamos en este mundo en diversas cosas que muy malas, no lograban a Dios, haciendo contrabando, andaba con gente muy peligroso, gente asesino, gente corrupto, y en medio de eso estaba caminando con ellos, aunque en todos esos momentos Dios me libró siempre de caer en los momentos cuando esos muchachos iban a hacer cosas malas y horrendas delante de Dios. Yo no estaba en ese lugar, Dios me venía librando
Recuerdo que una vez iban a hacer un contrabando, ya algo ya más profundo, y íbamos a ese lugar a hacer intercambio con otro grupo. Y antes de llegar, Dios me habló. Aleluya. Y oí la voz clara de Dios que me dijo: Fran, no te quiero para esto, te quiero para mi gloria. Santo. Yo no entendí en el momento. Había un sello ahí. Sí, yo no entendí. Pero seguimos hacia adelante a hacer lo que vamos a hacer. Cuando estábamos ya bien cerca, oí la voz del Señor que me dijo: Fran, ahora lo oí de mi cabeza al corazón, bien, con una voz suave. La primera me estremeció, que caí en tierra, la primera. Pero en la segunda me habló tan suave el Señor y me dijo: Fran, lo que ustedes quieren hacer, no lo van a hacer porque yo no quiero. Y no caminamos 10 pasos hacia adelante, cuando ahí comenzó un tiroteo en un monte que no sabíamos de dónde venía la bala ni quién estaba tirando. Lo que yo sé que todo el mundo salió por su lado, y ese día se rompió la taza, como dicen en Dominicana. Fue algo terrible, algo poderoso, pero con el cabecilla yo me fui con ese y nada, nos fuimos y no hicimos nada. Man, y pasaron un par de días y yo oía la voz en mi mente y en mi corazón y me decía: Fran, yo no te quiero para esto, te quiero para mi gloria. Y eso no se salió de mi mente. Yo no volví a salir, yo no volví a entrar a una discoteca, yo no volví a volver a un cabaret, un prostíbulo, jamás. Yo no salí de mi casa. Comencé a poner música cristiana, pero no me convertí, no me convertía. Pero había un sello ya que estaba obrando. Había un temor terrible que se me metió por dentro. Y como a los 15 días trabajábamos mi esposa y yo, y en la madrugada, ya a las 5 de la mañana, cuando nos levantamos para ir al trabajo, me dice ella: Fran, tuve un sueño hermoso anoche. Wow. Y yo le dije: yo tuve otro. Y le digo: dime tú el tuyo después que te digo el mío. Y me dice: yo me soñé perdida en un monte, pero de repente, cuando yo clamé a Dios, oí una voz que me dijo: arrepiéntete, wow. Cristo te llama. Eso fue a mi esposa. Pero que en esa misma noche soñé yo en el lugar donde iban a hacer contrabando, donde estuvo el tiroteo, hermano. Y cuando me sueño en aquel lugar, me encuentro en ese monte, pero solo, perdido, y no encontraba el camino de ir a mi casa. Y se abrían caminos, yo corría hacia el camino y se cerraba el monte. Y donde quiera que andaba un camino, se cerraba. Y estuve angustiado en el sueño. Y ahí fue cuando yo clamé a Dios. Y digo: Jehová, sácame de este lugar que quiero ir a mi casa. Qué bueno, muéstrame un camino para llegar a mi casa. Y ahí vi un lienzo grande que bajaba del cielo, con un letrero que decía: yo soy el camino, wow. Arrepiéntete. ¿Qué pasó con eso? Que la esposa mía y yo tuvimos el mismo sueño, la misma noche. Wow, terrible. Y me dice ella: yo me voy a arrepentir. Cuando yo venga del trabajo, voy allá donde la hermana Flor, ser una hermana vecina, para irme con ella a la iglesia y darle mi corazón a Jesús. Dios me llamó. Y yo le dije: vete, eso es bueno. Wow. Aleluya. Y mire, ella se convirtió. Pero oye esto, yo iba con ella toda la noche a mitad de camino a llevarla, caminarla, pero no llegaba a la iglesia. Wow, ya estaba yendo sola entonces. Yo la llevaba, y la iba a alcanzar, pero yo no entraba a la iglesia.
Y pasó un mes así. Al mes, un día, ella está haciendo la cena de la casa. Y yo le dije, yo voy a ir ante uno paisano, haitiano, a jugar unos números. Le digo, la cosa fue que yo llegué allá, pasé por los paisanos, y cuando yo vine a darme cuenta estaba en la iglesia, donde ella iba, pero ella no fue esa noche. Tremendo el Jehová. Y estaba un juez de San Pedro de Macorís dando una campaña a la iglesia, el juez Figuereos, y ese hombre comenzó a predicar, y déjeme decirle que no terminó de predicar cuando yo dije, yo quiero ese Cristo maravilloso, y pasé antes de él hacer el llamado y me arrodillé delante del Señor en el altar, y ahí acepté a Jesús como mi Salvador personal. Amén. Fue un llamado poderoso y Dios me marcó y me cogió, y comenzamos a tomar doctrina, y antes del tiempo de acabarse la doctrina llegó un bautismo, y el pastor dijo, esta pareja ha dado fruto. Eran 2 meses que teníamos fruto de que son cristianos, que son de Dios. Y junto con los que tenían 4 y 3 meses, nos bautizaron a nosotros. Mire, déjeme decirle que desde ese día fui yo bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Wow, tremendo. Y déjeme decirle que casi sin ninguna experiencia, a la semana me invitaron a predicar al aire libre ante una multitud, y di mi primer mensaje con el título Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nunca se me ha olvidado. Wow, fue un mensaje poderoso la primera noche, y de ahí para acá nunca he dejado de predicar y de hablar de Dios. Hace 33 años que tuve 12 años siendo evangelista, predicando en multitud, predicando en todo mi país, y muchas almas vinieron a los pies de Cristo por medio de las predicaciones que hacía, muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones. Cuánta gente endemoniada. A veces había noches que caían 20 y 30 endemoniados en una sola noche en una campaña, y 70, 80, 50 personas venían a los pies de Cristo. Terrible. Y después de ese tiempo Dios me llamó al pastorado, y Dios me centró en el pastorado, y de ahí cuánta gente hemos preparado. Tenemos pastores que han salido de nuestro lomo, evangelistas, predicadores, maestros, tanta gente que Dios nos ha ayudado a preparar para el ministerio, y nos sentimos agradecidos de Dios, el Espíritu Santo que hace la obra. Amén. El Espíritu Santo, yo le agradezco porque es mi amigo. Él me guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y como tú decías ahorita, hemos pasado mucha prueba, muchas vicisitudes, muchos problemas, pero están en victoria. Estamos en victoria. Dios lo selló desde el primer momento de que usted decidió aceptarlo, y gracias a Dios que su esposa también decidió ese día aceptar a Cristo. Eso es algo que es una ventaja dentro del Evangelio. Sí, tenemos 33 años los dos y nunca hemos vuelto atrás ni iremos atrás jamás. Amén, amén. Yo también quisiera que usted nos explicara, nos dijera, queremos saber cuál es el testimonio que usted tiene más fuerte que le ha pasado después que usted entró, que Cristo lo recibió como su fiel Salvador. Y hemos pasado tenemos mucho testimonio poderoso, pero
en los días de la cuarentena, que me dio el COVID. Me dio muy fuerte el COVID, pero yo tengo una guitarra que con lo poco que sé tocar, sí, yo lo pasaba cantando. Yo pasé la cuarentena escribiendo y cantando himnos, amén. Y yo estaba a veces que no podía respirar, estaba a veces como que se me iba la noción del tiempo, porque me atacó mucho el COVID. Sin embargo, yo lo tomé para adorar y cantar. Aleluya. Y ahí fue cuando el Señor me dio un himno, ¿verdad? Un himno que marcó mi vida. Yo creo Amén. Que yo lo he escuchado, el proceso. El proceso, este proceso. Y recuerdo que una mañana, madrugada ya, mañana, cuando está hablando de 5 a 6 de la mañana, estaba bien mal de salud por el COVID. Y me hinqué en mi lugar de oración, en mi aposento. Y de repente oigo una melodía en mi corazón y en mi mente. Y comencé a cantar ese himno, este proceso. Y Dios hizo un milagro contundente. Momento que más me atacó el COVID. Mire, Dios me dio ese himno y comencé a cantar y comencé a decir, este proceso, Santo, yo lo pasaré cantando, alabanza, yo lo pasaré adorando a mi Jesús. Este proceso, aleluya, yo lo pasaré cantando, yo lo pasaré adorando a mi Señor. Ay, Santo. Este proceso no es de muerte, no, es de vida. En este proceso no hay derrota. Veo victoria en este proceso. Cantaría su gloria. Aleluya. Al Dios de victoria. Siempre adoraré. Cuando Dios me da ese himno, yo lo canto entero. Y déjeme decirle que recibí una liberación y sentí que algo se fue de mi cuerpo. Algo salió como una sombra, como algo que está sentado y vuela. Y déjeme decirle que todo el dolor, toda la fatiga, toda la situación que yo sentía, todos esos síntomas desaparecieron al yo cantar una y otra vez. Ese himno lo canté como 10 veces ahí sin pararme de orar. Y según me iba cantando, la gloria de Dios iba cayendo sobre mí y la unción me sacudía. Aleluya, con poder en ese lugar. El micrófono. Bien, siga. Con poder en ese lugar donde yo estaba. Y cuando amaneció, ya yo no sentía ni síntoma de enfermedad en mi cuerpo. Y ese mismo día quedé libre de todas enfermedades, de todo dolor, de la fatiga, de todo. Porque Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque los procesos en Dios se pasan cantando, se pasan adorando. Dios quiere que en medio del proceso tú adores,
hermano que me escucha, tú alabe a Dios, Aleluya. tú glorifique a Dios, no te pongas a quejarte, no te pongas a cuestionar a Dios, porque a mí, no, adora al Señor en medio de tu proceso. Yo no sé ahora mismo el proceso que tú estás pasando. Santo. Yo no sé en este momento cuánta lágrima tú has derramado en medio de tu proceso. Aleluya. Dios dice que cambia la temática, que en vez de orar, de llorar, en vez de cuestionar a Dios, en vez de quejarte, Dios te dice, alábame, Alaba. adórame Aleluya. y verá mi gloria. Dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas. Y tú sabes una cosa, que si tú lo alabas, sí, entonces Dios va a habitar en medio tuyo, en medio de esa alabanza. Entonces cuando Dios llega, aleluya, en manifestación a tu vida, Santo. lo que está se va. En el nombre de Jesús, lo que está se va. Amén. Por eso te ministro ahora mismo, que tú adores en medio del proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu problema. Atrévete a sacudirte en esta hora y comenzar a darle una alabanza, una adoración a tu Rey, una adoración a tu Dios, una adoración al único Dios verdadero, al único que cambia, el único que puede cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en gozo y tu llanto en alegría. Se llama Jesús. Solo alaba. Alaba. Pastor, dentro de la trayectoria que usted tiene siendo el pastor Feliciano, yo me imagino que usted antes de ser pastor tuvo otro ministerio antes de ser pastor para Dios. Sí. Yo era evangelista. Tuve 12 años siendo evangelista. Y como te decía, yo no pasaba una semana sin actividades. Había meses que tenían, por ejemplo, febrero, 28 días. Yo predicaba los 28 días de febrero y 3 días de marzo consecutivos, sin pararme noche por noche. Dios me dio ese privilegio. Yo pasaba meses sin estar ni rezagado ni ocioso, sino que siempre tenía actividades, a veces de día y de noche. En los años 90, en los años 2000, 2003, todos esos años. El 2003 entré lo que fue al pastorado. Amén. Y de ese tiempo para acá, estuve en la iglesia preparando. Ha pasado muchos miembros por la congregación nuestra. Amén. Y como estoy en un lugar que emigra mucho, ¿verdad? Pasan y se van. No tenemos esa iglesia surtida como debían tener, pero han pasado mucho y tengo ya pastores que salieron de acá, debajo de nuestro lomo, ¿verdad? Como lo fue el pastor Félix Sosa, que ha sido, que ha crecido mucho en el pastorado, ha caminado mucho, ha sido presbítero de su zona, los Latos Mayor, ha tenido cargo en Santo Domingo, ¿verdad? Y así sucesivamente ha crecido. Mi hermano Wilmer Ávila, estando conmigo, levantó una obra y está siendo pastor, evangelista y adorador, ¿verdad? Hemos caminado juntos mucho. El profeta Wilmer Ávila salió de nuestra iglesia y hoy es un gran pastor, sí, y que Dios lo ha ayudado y que lo sigue ayudando. Y tenemos muchos evangelistas
que precisamente no salieron de la congregación, pero sí crecieron conmigo y soy padre de la fe, o sea, de ellos. Ellos recibieron lo que se llama la enseñanza que usted le dio. Enseñanza, se convirtieron mucho conmigo, me dice mi padre, Sí. mi padre, Okay. padre de la fe, y le daba seguimiento a muchos jóvenes que hoy son ministros del Señor. Y estamos contentos con Dios porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. ¿Qué usted le dice a esos jóvenes que están por ahí, que Dios todavía lo está tocando y ellos no decidir venir a los pies de Cristo? Pero ¿qué usted tiene para decirle a esa persona que Dios la ha llamado, que usted sabe que Dios la ha llamado y que no quieren entender porque el enemigo lo está dominando a nivel de mente, diciéndole que van a tener que dejar en el mundo? Usted tiene que decirle. Amén. Sí, yo le solto a la juventud. Yo conozco muchos jóvenes descarriados que tienen ministerio poderoso. Eran de su iglesia. Hay muchos que eran de allá de la iglesia y otros de otra iglesia que son amigos míos y que son personas, ¿verdad?, que uno le tiene gran estima y que hoy están en el mundo y se han enredado demasiado en los negocios de la vida y en el mundo y han tomado decisiones muy erróneas, negocio malo, se han corrompido, ¿verdad?, mucho en la droga, mucho en los malos negocios, otro en el pecado, mucha depravación. Yo le solto que todavía los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos. Amén. Y que Dios lo está llamando con propósito. Aleluya. Y que ese ministerio que está ya sobre ellos y en ellos, Dios quiere que ellos vuelvan a redimir para comenzarlo a usarlo como antes, más que antes. Amén. Dios quiere rescatar a todos esos jóvenes que están caminando por ahí sin Dios y sin esperanza. ¿Sabe? Que a veces nos encontramos, le hablamos de Dios y quién eran ellos en el Señor. Y hay muchos jóvenes no me dicen que no van a volver, me dicen, yo voy a volver, pastor, pero no, yo le digo a los jóvenes que este asunto es cuestión de decisión. Oiga, joven que me escucha, amigo que me escucha, usted jovencita, damas, caballeros, ya voy a hablar en general con las almas. Dios nunca te va a obligar a que tú seas cristiano. No, es decisión. Porque Dios es un caballero. Dios respeta lo que él hace. Y el Señor le dio al hombre un libre albedrío para que el hombre tenga facultad para escoger dónde y cómo quiere estar y con quién quiere estar. Amén. Pero Dios te presenta la opción. Son dos, Dios y el mundo y Satanás. Amén. El mundo y Satanás es lo mismo. Lo mismo. Él es el príncipe del mundo y él es el dueño de toda esa persona que andan sin Dios y sin esperanza. La Biblia dice que todo hombre que no tiene a Cristo en su corazón tiene un espíritu inmundo que lo guía. Wow. Un espíritu inmundo que lo guía. Por eso es que ese espíritu inmundo lo hinca a pecar, a hacer lo malo, a matar, a robar, a destruir, a hacer tantas cosas malas. Tiene una guianza errónea, pero Dios no te va a obligar, pero sí Dios te puso el camino para ir al cielo.
para que tú cambies. Amén. Dios puso el camino correcto. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a pagar un precio por ti y por mí y por toda la humanidad. Él mismo dijo, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amigo, hay un camino directo al reino de los cielos, a la salvación, a la gloria eterna. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay otro camino que lleva a la perdición. Es el camino del pecado, el camino del mundo, el camino de Satanás. Él está ahí, ese camino está ahí. Ahora, ¿qué es lo que te falta a ti, amigo que me escucha? Tomar la decisión correcta. Amén. Dios quiere que tú tomes la decisión correcta. Eso es lo que quiere el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y tú quieres salvar tu alma, llegar al reino de los cielos, estar con Dios. Yo te voy a mostrar el camino. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y alcanzará el reino de los cielos. Amén. Si tú no quieres ir al reino de los cielos, el camino está ahí. Nunca aceptes a Jesús y tú nunca vas a entrar al reino de los cielos. Amén. Oh, gloria. Pero Jesucristo está interesado por ti. Él no quiere que tú sigas en ese camino. Dios quiere rescatarte. Abre tu corazón y toma la decisión correcta. Jesucristo es el único camino al Padre, el único camino al cielo. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama como nadie te ha amado jamás. Jesucristo dio su vida por ti. Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Él dijo, yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Gloria. Jesucristo te llama. Deja todo lo que está haciendo y toma tu decisión correcta. Cristo quiere cambiarte. Cristo quiere sacarte del lugar donde tú estás. Toma la decisión, porque Él no te va a obligar. Tú tienes que tomar decisión. Dios te ha llamado de diferentes maneras. Dios te ha dado sueños. Mucha gente te han predicado. Tú has tenido sueños maravillosos. Hay gente que me han contado revelaciones, llorando, cómo Dios le está llamando. Y cuando le digo que acepte a Cristo, dicen que no. Ay, santo. ¿Por qué? Porque el enemigo le tiene la mente cautiva. Porque solamente piensa en los deseos de la carne, Lo que va a dejar. en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Y es que si me convierto, tengo que dejar el ron, tengo que dejar tener 5 mujeres, tengo que dejar la prostitución, tengo que dejar robar, tengo que dejar tantas cosas malas que le pone el enemigo. Y pensando dejar, que tiene que dejar la fiesta y tiene que dejar el deseo carnal, que es que lo tiene. Es algo poderoso. El deseo carnal cautiva al hombre, al ser humano. Amén. Y no pueden, a veces quieren y no tienen la fuerza. Amén. Amén. Pero tú sabes por qué no tienen la fuerza. Porque no han querido tomar una decisión. Cristo no te va a obligar, una vez te digo, Aleluya. a ser cristiano. Pero el diablo no te va a obligar a ser impío. Amén. Amén. Tu decisión está en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó
de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que confesar y aceptar a Cristo como tu suficiente Salvador. Amén. Y alcanzará la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Siempre, siempre. Por estar en esta plataforma. Gracias a Dios primero. Gracias por estar con todos nosotros aquí. Se lo agradecemos por darnos su fiel testimonio, por hablar de su vida personal en Cristo. Gracias por todo. Gracias le damos a Dios. Y yo le pido a esos jóvenes que están ahí, como el pastor Feliciano dice, que busquen de Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Las cosas no están nada fácil. Lo que hay es un mundo de malicia y maldad. Busquen una iglesia, visítenla, escuchen la palabra y conviértanse para que sean salvos. Amén. Dios le bendiga, amén. Dios le guarde. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y la paz del Señor sea con todo nosotros. Amén. Recuérdese, Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Amén. Escapa por tu vida. Jesucristo te llama. Amén, amén.